otros procesos que ya les expliqué pueden ser dibujados dentro de este diagrama de presión versus volumen. Entonces, resulta muy conveniente a la hora de resolver los problemas porque de esta manera ustedes se están dando cuenta de dónde a dónde o con qué temperatura o con qué presión o si está variando la temperatura, cómo se está comportando el sistema y en qué dirección. ¿De acuerdo? Y de esta manera, bueno, pues ya entramos a ver la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si queremos tener que se conserve la energía interna del sistema, lo que tenemos que hacer es, ahora vamos a llevar ese sistema a interactuar con otro sistema. Es decir, al final, si ustedes tienen una taza de café o cualquier objeto que esté caliente, este nunca va a estar aislado, siempre va a estar en contacto con otro sistema, sea este sistema, por ejemplo, el medio ambiente inclusive. Y entonces, lo que tenemos que hacer primero es establecer qué procesos de la naturaleza pueden ocurrir y cuáles no. Entonces existe una forma de enunciar esta ley, esta es muy generalizada, en el cual dice que el calor jamás fluye espontáneamente de un objeto frío a un objeto con mayor temperatura. ¿De acuerdo? O sea, ustedes nunca van a observar que el medio ambiente les esté suministrando más calor a una taza de café. ¿Sí? A menos que el medio ambiente esté a 40 grados centígrados y su café esté a 30 grados centígrados, esto nunca va a ocurrir, ¿no? O sea, siempre se va a preservar que el calor jamás va a fluir espontáneamente de un objeto frío a un objeto con mayor temperatura. Entonces, la primera ley, la conservación de la energía interna, niega la posibilidad de que existan procesos en los que no se conserva la energía, pero no impone ninguna restricción respecto a la dirección que se produce el proceso. Entonces, por eso les comentaba que es importante que les explicara las leyes, primero, qué es la primera ley de la termodinámica, porque al final, si yo les decía, bueno, el calor jamás fluye espontáneamente de un objeto frío a un objeto con mayor temperatura, ustedes me hubieran preguntado, sí, pero ¿qué pasa con la conservación de ese calor en ese objeto? Entonces, lo que hace la primera ley es decirles, se tiene que conservar la energía, y lo que hace la segunda ley es decirle en qué dirección se ejecuta esa conservación. Entonces, la dirección es precisamente esa, que nunca vamos a observar que vaya calor de un objeto frío a un objeto caliente o de mayor temperatura. Entonces, un ejemplo, sí, lo podemos observar en este diagrama. Por ejemplo, cuando ponemos en contacto térmico dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Entonces, tenemos aquí dos cuerpos, sea el cuerpo A y el cuerpo B. El cuerpo A con una temperatura A y el cuerpo B con una temperatura B. Entonces, si la temperatura B es pequeña en comparación con la temperatura A, entonces vamos a ver que el calor, ¿sí?, solo va a fluir del cuerpo A al cuerpo B, nunca en sentido contrario, ¿sí? Y este proceso, ¿sí?, este ejemplo de proceso en el que solo se lleva en ese sentido, en el que se cumpla la segunda ley de la termodinámica, se le conoce como proceso irreversible. ¿Por qué? Porque al fijar que ustedes no pueden fluir calor de algo frío a algo caliente, entonces no puede ser reversible. Entonces, la segunda ley de la termodinámica es un ejemplo conciso de un proceso irreversible. Y entonces, un proceso es reversible si ocurre o se produce en una sola dirección. Entonces, si alguno de estos procesos ocurre en sentido inverso o por X razón en un orden temporal opuesto, entonces esto violaría la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esto no se ha visto en la naturaleza, no hemos violado todavía la segunda ley de la termodinámica, y entonces esto nos lleva a querer diseñar precisamente máquinas que preserven estas dos leyes, ¿no? Entonces, las máquinas que van a preservar la segunda ley de la termodinámica sí, se conocen como máquinas térmicas. Entonces, una máquina térmica es básicamente cualquier dispositivo que lo que va a hacer es convertir la energía térmica en otras formas útiles. Como les comentaba al final, al inicio de la clase, si yo tengo calor, el concepto de calor está Q, lo que quiero hacer es utilizar esta Q para transformarla en W, en trabajo.
Entonces, los dispositivos que van a hacer esa transformación pues son precisamente las máquinas térmicas. Entonces, hay diversos ejemplos. Nosotros convivimos con máquinas térmicas todo el tiempo, desde, por ejemplo, máquinas de vapor, los motores de automóviles, un refrigerador en sus casas. Entonces, todos esos son piezas o son dispositivos que se van a encargar precisamente de transformar estas dos variables, de Q a W. Y en el caso, por ejemplo, de aires acondicionados o calentadores, lo que hacen es precisamente el sentido inverso. Pero, como vamos a ver más adelante, el proceso inverso no significa que estemos violando las leyes de la segunda ley de la termodinámica, simplemente tenemos que hacer un reajuste de caminos, es decir, ensamblar otro tipo de dispositivos dentro de estas máquinas térmicas. Pero eso lo veremos con más cuidado en las diapositivas que siguen. Entonces, bueno, usualmente en algunas referencias, en algunos libros, van a ver que algunos circuitos, ¿no? Van a ver en algunos diagramas de estas máquinas. Entonces, en general, las máquinas usualmente están representadas por círculos, ¿ok? Y los dispositivos que conectan esas máquinas están representados por rectángulos o triángulos, dependiendo qué tipo de dispositivo estén hablando. Entonces, digamos que esto ya es la jerga dentro de los libros de ingeniería, ¿no? Cuando quieren entender un diagrama de una máquina térmica. Pero al final, lo único que hacen es decirnos qué está pasando dentro de ese diagrama que ya les expliqué de presión y volumen. Una cantidad muy importante, es decir, no solo nos dedicamos a diseñar máquinas térmicas, tenemos que medir la eficiencia de esas máquinas, qué tan buenas son para transformar estas variables de calor a trabajo, de Q a W. Entonces, la eficiencia de una máquina térmica se define como la razón entre el trabajo neto realizado y el calor absorbido durante un ciclo. La eficiencia a veces la van a encontrar con la letra E o con la letra ETA, eh, pero básicamente la ecuación no va a cambiar. Entonces, lo que quiero hacer es, si quiero calcular la eficiencia, lo que tengo que dividir es el trabajo que se realiza sobre la máquina térmica entre el calor absorbido durante el ciclo. Entonces, al final, el trabajo lo puedo calcular como un delta de calor final e inicial, lo divido entre el calor que apliqué al principio y bueno, después de hacer bueno, aquí nada más es un paso algebraico, no sé si puedan reproducirlo, pero es básicamente hacen la división y se van a quedar simplemente con esta expresión más fácil, ¿no? Esto lo hago de tal manera que ustedes se van a dar cuenta que esta eficiencia jamás va a ser negativa. Cuando hagan la fracción entre el calor final y el calor inicial, siempre va a ser un número más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces no pueden tener eficiencias negativas, siempre va a ser una eficiencia positiva. Y en general, estas eficiencias, las unidades, a pesar de que estoy trabajando con calor, si se fijan, sea el calor dado en joules, entonces ustedes pueden eliminar estas unidades y se dan cuenta que esta eficiencia les queda adimensional. Más sin embargo, las eficiencias de las máquinas térmicas se dan usualmente en porcentaje. Entonces, lo que pueden hacer para que esta eficiencia o esta variable cobre unidades es multiplicada simplemente por el 100%. Entonces, si se fijan, si ustedes restan 1 menos una cantidad, nunca la eficiencia les va a dar el 100%. ¿Están de acuerdo con eso? Sí se puede ver esa esta operación. ¿Sí? Claro. Entonces, por supuesto, entonces, cuando ustedes quieran calcular la eficiencia de algo que está al 100%, le tienen que quitar precisamente el calor de este sistema. Entonces, por ejemplo, si ustedes restaran estas dos cantidades, siempre va a dar de 0.999 hasta abajo, ¿no? Nunca va a alcanzar 1. Entonces, en principio, cuando ustedes calculan la eficiencia de una máquina, están diciéndoles el porcentaje de eficiencia de esa máquina. Puede ser del 40%, supongamos tu automóvil tiene un 50% de eficiencia. Entonces, lo que están haciendo es precisamente
esta operación. Lo que estoy calculando es la fracción entre los calores que entra y sale o se cede y se transfiere del sistema, y a eso le resto el 100%. Muy bien. Entonces, bueno, regresando de nuevo al concepto de temperatura, pues básicamente la temperatura, para verlo desde un punto de vista más tangible, lo familiarizamos con algo de la sensación de que está muy frío o muy caliente. Y por lo que se dice que la temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor de un cuerpo, ¿sí? Es decir, está relacionada con la energía interior de los sistemas termodinámicos según el movimiento de sus partículas de mayor energía o mayor temperatura. Y otra ley, ¿sí? Aparte de la primera y la segunda ley, esta fue, digamos, a pesar de que se le conoce como ley cero, uno pensaría que está antes de la ley número uno, más sin embargo la ley cero se tuvo que implementar para que se cumpliera la primera ley y la segunda ley, entonces se tuvo que añadir ahí la ley cero. Entonces la ley cero de la termodinámica, ¿sí? Va a consistir en que el calor del cuerpo con mayor temperatura se transfiere al cuerpo de temperatura más baja. O sea, es indirectamente la antesala a la segunda ley de la termodinámica. Es decir, lo que está haciendo es decirnos que debe existir equilibrio térmico. Entonces tenemos tres leyes de termodinámica en la que una primera ley nos dice que se debe conservar la energía, una segunda ley que nos dice en qué dirección debe fluir la energía para que ésta se conserva, y una ley cero que nos dice que los sistemas tienen que estar en equilibrio térmico. Entonces ya con esto ya tenemos las bases para poder fabricar nuestras máquinas térmicas. Entonces aquí nada más en esta diapositiva, si gustan consultarlo, es un poco más de historia, ¿no? Detrás de la ley cero. Pero al final estos son los conceptos que me gustaría que entendieran, porque cuando uno trata de resolver ya los problemas formales, hay que entender en qué dirección están variando todos estos conceptos, ¿no? Para que no logren equivocarse en los signos que les comento. Entonces, bueno, aquí simplemente en las diapositivas que continúan, vuelvo a recalcarles, ¿no? En qué consiste la primera ley de la termodinámica. Como ya vimos, conservación de la energía. La segunda ley de la termodinámica, aquí les coloqué un diagrama donde lo que les comentaba, ¿no? Tenemos un foco caliente, ¿sí? Que va a tener un calor de entrada, y un foco frío que va a recibir ese calor de entrada, o para él ya se vuelve un calor interno. Entonces siempre la dirección va a ser en este sentido y nunca en sentido contrario. De lo contrario, estaríamos violando la segunda ley de la termodinámica. La tercera ley, sí, esto ya viene siendo, si lo quieren ver desde un punto de vista como la cuarta, porque ya estamos hablando ley 0, 1, 2 y esta es la 3. Entonces la tercera ley nos dice que no podemos en ningún sistema termodinámico alcanzar el cero absoluto. ¿De acuerdo? La temperatura, ¿sí? De este valor es de menos 273.15 grados Celsius. Entonces, no sé si algunos estén familiarizados con las ecuaciones para transformar temperaturas. No sé si han visto cómo transformar de Celsius a Kelvins, de Kelvins a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius. ¿Sí han visto esas ecuaciones alguna vez? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si se fijan, cuando ustedes checan en la literatura estas ecuaciones, siempre hay un numerito que es 273. Si quiero transformar de kelvins a Fahrenheit a Celsius, siempre hay un factor de 273. Entonces, ese factor precisamente viene de la tercera ley de la termodinámica, porque digamos que esta fija la temperatura límite, ¿sí? La temperatura del cero absoluto. Entonces, alcanzar esta temperatura sería como romper con la segunda ley de la termodinámica,
¿sí? Con esta ley de que nada puede fluir de un objeto, o sea, calor de un objeto frío a un objeto todavía más caliente. Entonces, lo que tenemos aquí es un proceso de pérdidas de calor. Entonces, lo que tenemos es que al afectar, a tener estas pérdidas de calor, estamos afectando la eficiencia. Entonces, esto implicaría que cuando ustedes hagan la fracción de calor sobre, o sea, el calor que sale sobre el calor que entra, este numerito empieza a hacerse más grande, ¿sí? Creando un número negativo. Entonces, uno con un número negativo, pues les está dando una cantidad errónea, ¿no? Entonces, nunca sería posible alcanzar el 100% de efectividad. O sea, siempre va a haber una pérdida de calor. O sea, es imposible, o sea, la ley la tercera ley de la termodinámica, aparte de fijar el cero absoluto, ¿sí? Esta cantidad de 273 grados Kelvin, nos dice que no es posible, ¿sí? Fabricar una máquina térmica que pueda dar un 100% de eficiencia. Siempre va a haber una pérdida y esta pérdida se puede dar a través de calor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en algunas máquinas, por ejemplo, esto lo pueden ver indirectamente como la fricción. ¿Sí? Ustedes nunca van a tener un trabajo al 100% porque siempre va a haber una fricción entre las piezas que llevaron a cabo este trabajo. Entonces, con esto ya tenemos nuestras 4 leyes de la termodinámica y ahora sí, pasamos a dirigirnos a lo que es básicamente el contenido o la esencia de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, bueno, antes de entrar a este apartado para enseñarles a cómo funcionan, por ejemplo, un refrigerador o una máquina térmica en sí, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Ok? Entonces, básicamente les he colocado, digamos, las ecuaciones aritméticas de estos procesos, ¿no? Como ya les comentaba, a la hora de realizar los problemas empieza uno a tener que integrar. O sea, pero básicamente tengan en mente que integración me refiero a calcular el área bajo la curva. Es decir, en este diagrama, en este espacio de presión sobre volumen, lo que estoy haciendo es calcular esa región que estaba oscurecida en naranja, ¿no? Entonces, cuando yo les diga, calculen la integral de una temperatura inicial a una temperatura final, es simplemente calcular los deltas. A eso me refiero con hacer este tipo de operaciones. Entonces, por eso quería primero enseñarles las ecuaciones aritméticas y luego ya cuando empecemos a ver conceptos más avanzados ya van a saber a qué me refiero cuando digo integral de. O sea, simplemente van a calcular la delta de un estado inicial a un estado final. ¿De acuerdo? Entonces, ninguna pregunta hasta este apartado. Perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar a ver a una introducción, ¿sí? Sobre cómo utilizar esta segunda ley de la termodinámica, el depósito de energía térmica, que es básicamente a qué me refiero con estos diagramas de las máquinas térmicas, y luego vamos a ir desarrollando digamos, subleyes dentro de la segunda ley. Y bueno, y les iré dando un repaso, ¿no? Para que todos estos conceptos, porque son muchos, ¿no? Entonces, para que se mantengan frescos durante la siguiente hora, los puedan tener bien entendidos, ¿no? Entonces, bueno, como ya ya vimos, la ley cero de la termodinámica nos fija precisamente este concepto de equilibrio. Si los cuerpos están en equilibrio con un tercero, entonces están en equilibrio en térmico entre sí. Es decir, si A y B, si tenemos un sistema de 3 cuerpos, A, B y C, si A tiene la misma temperatura que C, B también va a tener la misma temperatura que A. Entonces, y C va a tener la misma temperatura que B. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es esa línea isotérmica en mi espacio de presión contra volumen,
Entonces tenemos esa línea horizontal, entonces mi sistema está en equilibrio térmico. La primera ley de la termodinámica, bueno, si lo quieren ver desde un punto de vista generalizado, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, estamos preservando la conservación de la energía. Y la segunda ley nos va a decir en qué dirección se lleva a cabo esa conservación. Entonces, nos dice que la energía tiene calidad y los procesos ocurren solo en una dirección. O sea, calidad porque estoy considerando que se preserve el equilibrio térmico, y en una dirección porque, como ya les comentaba, con el ejemplo de la taza de café, o si lo quieren ver también ya aplicado en una resistencia, cuando ustedes hacen fluir una corriente en un circuito eléctrico, la resistencia logra calentarse. Entonces, el calor de esta resistencia lo que va a hacer es ceder cierto delta de calor al espacio, digamos, que lo rodea, ¿no? Nunca vamos a observar el proceso inverso. O sea, nunca vamos a observar que esa resistencia se vaya a enfriar porque el ambiente le está cediendo calor. Entonces, con esto ya fijamos la preservación de la segunda ley. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para ello hay que definir también, antes de ver máquinas, el depósito de energía térmica. Entonces, un depósito de energía térmica, digamos que es un cuerpo hipotético que puede absorber o suministrar calor. Esto en cantidades finitas. Recuerden que como estoy hablando de sistemas macroscópicos, aún no estoy utilizando cantidades tan extremales, ¿no? Entonces, este cuerpo hipotético o este depósito de energía térmica no va a experimentar cambios de temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, hay dos tipos de depósitos, ¿sí? Un depósito que se le conoce como sumidero. Este depósito lo que va a hacer es absorber calor, ¿sí? Y otro depósito que se le conoce como fuente. Es un depósito que va a suministrar calor. Entonces, ¿por qué digo cuerpo hipotético? Porque en este caso, aquí si ven en este dibujito, simplemente están viendo el sol y el agua del mar. Entonces, si ustedes quisieran, ¿sí? Imagínense que tienen una cuchara caliente y la depositan en el mar, es imposible que ustedes observen un delta de calor. ¿Y esto por qué? Porque las dimensiones del mar, o sea, en comparación con una cuchara caliente, no va a cambiar, ¿sí?, la temperatura del sistema. Entonces, es muy importante al hablar de cantidades finitas, ¿sí? No estoy hablando de cantidades infinitesimales, porque de lo contrario estaría hablando precisamente de que una ligera variación, como una temperatura de esta cuchara hirviendo, pudiera cambiar la temperatura que me está dando un mar que es extremadamente grande en comparación a las dimensiones de esta cuchara caliente. Entonces, por eso es la situación hipotética, ¿no?, de hacer de los sistemas, en este caso, ideales desde este punto de vista. Entonces, ya con estos dos conceptos de fuente y sumidero, uno puede diseñar los diagramas de máquinas térmicas. Entonces, una máquina térmica es un dispositivo que va a convertir la energía térmica en otras formas de energía. En este caso, nosotros queremos obtener de esas máquinas trabajo. Y se van a caracterizar por tres etapas. La primera, digamos, es la fuente, es decir, la que va a contener la temperatura más alta, ¿sí? La máquina térmica que se va a encargar de llevar a cabo el proceso de transformación, ¿sí?, del calor al trabajo, o sea, de la variable Q a la variable W, y el sumidero, que es el que va a contener, véanlo como un repositorio de ese calor que ya fue cedido al ambiente o al sistema externo, ¿sí? Por eso va a tener una temperatura más baja. Y entonces lo que queremos tener es lograr diseñar una máquina con buena eficiencia que pueda transformar el calor que le dé la fuente a trabajo con la mayor eficiencia posible. Entonces, la primera parte lo que hacemos es recibir calor de una fuente alta, a alta temperatura. La máquina convierte parte del calor en trabajo, y esta palabra es importante, parte, porque de lo contrario estaríamos violando, ¿sí?, la primera ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía. La tercera va a rechazar el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura. Es decir, digamos que estamos haciendo un repositorio de todo lo que está quedando de esta transformación.
Y bueno, podemos operar una y otra vez el mismo ciclo, de tal manera que la máquina térmica se encargue de transformar todo el calor posible de la fuente a trabajo. Y ese trabajo, sí, que se genera al final, se le conoce como trabajo neto, porque no puede ser un trabajo completo, digamos, porque todo el trabajo no está siendo operado por la misma cantidad de calor que ya vino de la fuente. Entonces, por eso es trabajo neto. Trabajo neto quiere decir que ya estoy tomando en cuenta la conservación de la energía. Y ahora sí, podemos ver un sistema un poco más complejo, como es el ejemplo de una central eléctrica de vapor. Entonces, si queremos ver cómo opera este circulito, por eso les comentaba que los diagramas en la literatura a veces las máquinas están dadas en circulito y las fuentes, o en este caso la fuente y el sumidero están dados por triángulos o rectángulos. Bueno, pues este va a ser, digamos, la forma en que se van a representar. Y entonces, ¿cómo opera una máquina térmica, sea esta una central eléctrica de vapor? En este caso, en este tipo de máquinas existen cuatro dispositivos que se van a encargar de transformar precisamente el calor en trabajo. Entonces, básicamente uno empieza operando una bomba. Entonces, en la bomba lo que hace es transformar el trabajo en energía de flujo. Es decir, una vez que incluyamos el trabajo sobre esta bomba, imagínense que tienen un émbolo o lo que sea, la energía empieza a ser transferida a lo largo del circuito que están viendo ustedes aquí. Entonces, una vez que esta bomba hace su trabajo, ¿sí? O sea, transforma esa variable W a energía, entonces lo que tenemos es que transformar, ¿sí? Ese fluido en otro tipo de fluido. Entonces es lo que lleva a cabo este condensador, ¿sí? El condensador lo que va a hacer es transformar el vapor en líquido, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que ustedes están operando, no sé, un automóvil, entonces observan los pistones, estos pistones llegan a generar una chispa, ¿sí? Esto produce que el émbolo se expanda, produce gas, pero al final necesito transformar ese vapor o ese gas en otra cosa. En este caso, se lo va a transformar como un líquido. O sea, decimos que el proceso se condensa de vapor a líquido. Entonces, una vez que el condensador hace este trabajo, bueno, ahora sí, podemos proceder a lo que pasa en la caldera. En la caldera lo que pasa es que se transforma otra vez el líquido en vapor, ¿sí? O sea, parte de llevar el proceso de condensación, la caldera hace el proceso inverso. Y ahora sí, el conjunto de lo que pasa en la caldera con el condensador, bueno, el resultado, ¿sí? O lo que se va a generar de esos dos procesos, al final se va a ejecutar como trabajo gracias a que existe una turbina. Entonces la turbina lo que va a hacer es transformar todo ese proceso energético que ya ocurrió en la caldera y en el condensador en trabajo. Entonces la turbina va a ser la encargada de darme esa variable W, ¿ok? Es muy importante recordar que aquí la Q, ¿sí? que está entrando por la caldera o que está saliendo por el condensador, representa que la energía, representa la energía que se desperdicia y esta siempre es mayor a cero, ¿ok? Es decir, otra vez, recuerden que siempre va a haber un desperdicio de calor, o sea, las cosas nunca van a ser 100% eficientes, entonces nunca vamos a tener que del condensador, que de la caldera tengan un calor que sea cero, siempre va a ser mayor a esta cantidad. De lo contrario, otra vez estaríamos violando la primera ley de la termodinámica. Y entonces, ahora sí, para poder trazar las ecuaciones en este diagrama, sí, como ya les comentaba, la caldera y el condensador pues, se van a encargar de ejecutar este proceso de transformación de líquido a vapor o de vapor a líquido, pero al final, ¿cómo se ven las ecuaciones del trabajo neto? Entonces, uno puede escribir el trabajo neto de salida, o sea, el trabajo ya que quiero obtener yo de la máquina térmica, como el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Entonces, de esta manera yo estoy preservando el signo, ¿sí? del sentido del calor. Recuérdense que cuando vimos el ejemplo del émbolo, si uno aplicaba calor si uno aplicaba presión sobre la máquina, esto infería un trabajo negativo. Si lo hacía en proceso inverso, infería un trabajo positivo. Entonces, de la misma manera,
Para este sistema tenemos que escribir ecuaciones de la forma que están viendo en esta ecuación que les estoy señalando con el cursor. Es decir, básicamente, el calor neto de salida representa una delta perdón, el trabajo neto de salida representa una delta del trabajo que sale menos el trabajo que entra, o sea, una delta de trabajos. ¿Ok? Y si queremos preservar la primera ley, recuerden que tenemos que tener que la conservación de la energía, o sea, que nada salga, que nada entre, que todo esté en equilibrio, esa delta o esas diferencias de energía tienen que ser cero. Esto para evitar que algo se escape del sistema o algo esté entrando del sistema. Y entonces uno puede escribir el trabajo que entra más el calor que entra igual al trabajo que sale más el calor que sale. O sea, es básicamente lo que estoy pidiendo es que de este lado sea lo mismo y de este lado sea lo mismo. Entonces podemos reescribir esta ecuación, ¿sí? De tal manera que dejamos manzanas con manzanas y peras con peras, en el sentido de que quiero que todas las unidades que tengan trabajo estén del lado izquierdo y todas las que tengan calor estén del lado derecho. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda obtener esta relación que ustedes están viendo, W que sale menos W que entra, y eso es el delta del trabajo neto. Entonces, el delta de ese trabajo neto simplemente es el delta del calor, es decir, la resta entre el calor que entra menos el calor que sale. Entonces, de esta manera ya tenemos la ecuación para calcular el trabajo de una máquina térmica, es decir, solo necesito calcular las diferencias entre los calores que entran y salen de ese sistema, una vez que ya la caldera y el condensador hayan hecho su trabajo, ¿no? Que al final, si lo quieren ver de esta manera, como les explicaba en el diagramita, la caldera funciona como la fuente y el condensador simplemente como el sumidero, ¿no? O el receptor de la energía o del calor que está saliendo del sistema. Una cosa también muy importante dentro de estos sistemas complejos de térmicos es que el fluido de trabajo, ¿sí? El fluido desde y hacia el cual se transfiere calor al ciclo. O sea, eso es importante, lo que es básicamente está ligado con el signo de la operación, ¿de acuerdo? O sea, si se fijan, el trabajo aquí nunca les va a dar negativo, siempre va a ser positivo. Bueno, y ahora, bueno, si ya sabemos calcular el calor, pues vamos a calcular la eficiencia. Entonces, la eficiencia de este tipo de máquinas, pues es nada más la medida de desempeño de una máquina térmica. Entonces, uno puede calcular la eficiencia, como ya les comentaba, en algunas partes de la literatura la van a ver como E. Aquí estoy remitiendo a otra letra, eta. Entonces, eta de eficiencia térmica se va a calcular como la salida del trabajo neto sobre la entrada de calor total. Es decir, W neta salida, o sea, el delta que ya calculamos, sobre el calor que entra. Entonces, otra vez, ustedes pueden sustituir en el numerador el delta que sale menos el delta que entra y ustedes podrán llegar a esta expresión que se encuentra de su lado derecho que estoy señalando. Entonces, ¿sí logran ver claramente cómo se hizo el álgebra de esta ecuación? Perfecto. También uno puede escribir, ¿sí?, la medida del desempeño de una máquina térmica como 1 menos el calor que sale menos el calor que entra, ¿no? Al final simplemente la expresión que tienen ustedes aquí arriba, ¿sí? Nada más ahora le estoy poniendo subíndices L y H, digamos que son subíndices que están en inglés, así está la literatura. Pero bueno, otra vez regresamos a lo mismo, ¿no? A la misma ecuación que teníamos desde un principio. Tenemos que nunca podemos tener una máquina que tenga eficiencia del 100%. ¿Sí? Ustedes siempre van a tener una pérdida y esa pérdida está dada en calor que va a reducir la eficiencia de ese dispositivo, de esa máquina térmica. Y este tipo de cantidades, como es la eficiencia, resulta ser importante porque a la hora que ustedes estén diseñando máquinas térmicas que preserven estas leyes de la termodinámica,
pues bueno, ustedes quieren tener la mayor eficiencia posible. Entonces, un ejemplo que les coloco aquí es que en el caso de los motores a gasolina, la mayoría de estos tienen una eficiencia del 25%. O sea, la gasolina casi no hace un proceso completo entre la fuente y el sumidero para que me dé una eficiencia lo suficientemente alta. Entonces, esto lo que hace es generar más pérdida de calor. Entonces, la pérdida de calor, pues estamos hablando de pérdida de combustible, estamos hablando de que ustedes están contaminando más el ambiente, ¿no? Entonces, los motores diésel, a diferencia de los motores de gasolina, bueno, estos tienen la ventaja de que su eficiencia es del 40%, es decir, ya incrementó la posibilidad de que la cantidad de calor que ustedes le están suministrando a la máquina térmica logra transformarla en trabajo neto a un 40%. Entonces, no es ideal, no quisiéramos tener aparatos que tuvieran una mayor eficiencia, y esto ligado también a que estos aparatos pues o sea, dan menos contaminación al medio ambiente, ¿no? Porque recuerden que ustedes están haciendo una transformación de fluidos, vapor a líquido, esa condensación, etcétera, y eso pues genera contaminación. Entonces, esa es la importancia de hacer estos cálculos de eficiencia, ¿no? El poder medir la tasa de transformación de calor a trabajo. Y ahora sí, podemos enunciar una subley dentro de la segunda ley de la termodinámica, que es lo que se conoce como el enunciado de Kelvin-Planck. Kelvin-Planck, pues probablemente ya habrán escuchado del apellido de estos dos científicos, un inglés y otro alemán. Entonces, Kelvin-Planck nos dice que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. O sea, como ya vimos en las ecuaciones, nunca vamos a lograr transformar todo el calor en trabajo y nunca va a ser cero, siempre habrá desecho de calor. Es decir, a la hora de tratar de transformar estos fluidos de gas a líquido y de líquido a gas, va a haber siempre una pérdida de calor, entonces nunca vamos a tener una máquina que sea 100% eficiente. Y bueno, para finalizar esta primera sección, ¿sí?, de las máquinas térmicas, nada más recordarles que, de acuerdo a la segunda ley, la energía tiene calidad y los procesos ocurren en una sola dirección. Este depósito de energía térmica, ¿sí?, recuerden que es lo que nos va a dar un diagrama de cómo podemos decir que funciona la fuente y un sumidero. Una máquina térmica es un dispositivo que convierte la energía térmica en otras formas de energías, y el enunciado de Kelvin-Planck nos dice que la eficiencia jamás va a ser del 100%. Entonces, estos conceptos, si quieren extenderse, como ya les comentaba, ustedes pueden revisar literatura como el Resnick, el Tippens, pueden utilizar también el Wilson, en fin, hay infinidad de libros de física, pero algunos de ellos que están más en concreto, donde pueden revisar paso a paso estos diagramas, los estoy incluyendo en estas dos referencias: el Segel de termodinámica de MacGregor-Hill y el Wiley de fundamentos de termodinámica. Y entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. ¿Sí? Entonces ya queda claro un poco. Perfecto. Sí, sí, básicamente lo que me gustaría que quedara muy claro, porque no quería yo someterlos a resolver tantos problemas, sino que ustedes se van a dar cuenta que cuando se enfrenten a los problemas y entiendan estos conceptos de los procesos reversibles, irreversibles, del sentido en que van este, evolucionando las variables W y Q, los problemas van resolviéndose por sí solos, ¿no? Entonces es muy importante que entiendan el signo de estas variables,
y cómo van funcionando estas máquinas. Bueno, entonces vamos a proceder ya con procesos inversos. eh, y a esto me refiero ahora en que les estoy hablando de una máquina térmica como lo es un automóvil, ¿no? Ustedes pueden incluir calor, lo transforman en trabajo y funciona, ¿no? Pero la siguiente pregunta que ustedes pueden hacerse es, bueno, si es cierto que de una máquina como lo es un automóvil, estamos hablando de un sistema que se calienta y me produce calor, y eso me lleva a trabajo, bueno, ¿cómo es que funciona, por ejemplo, los aires acondicionados o los refrigeradores, que llevan a cabo un proceso inverso? ¿Sí? En el que ustedes ya no están obteniendo calor, están obteniendo algo que les está dando una temperatura más baja, en este caso frío, ¿no? Entonces, ustedes pueden pensar, bueno, puede ser que esas máquinas estén violando la segunda ley de la termodinámica, incluyendo la primera, pues no. Aquí lo que pasa es otro tipo de proceso, se añade un dispositivo que es el que se encarga de preservar las leyes de la termodinámica. Entonces, vamos a ver eh, cómo va funcionando este tipo de aparatos. Entonces, en el caso de un refrigerador, sí, como ya sabrán, es un dispositivo para transferir calor de un medio a baja temperatura a uno que tiene alta temperatura. Entonces, si ustedes leen esa frase, están diciendo, bueno, entonces lo que quiero hacer es violar la segunda ley de la termodinámica. Pero no, aquí lo que estamos nada más es reescribiendo esa segunda ley para beneficio de esta transformación. Entonces, otra vez, como pueden observar en esta diapositiva, lo que tienen ustedes es un medio de alta temperatura, ¿sí? Lo que es nuestra fuente, un medio de baja temperatura, que es nuestro sumidero, y tienen un refrigerador. ¿Ok? Bueno, otra vez, la máquina es el refrigerador que se encuentra en circulito, entonces vamos a ver cómo funciona esta máquina térmica. Entonces, a diferencia de la máquina térmica que vimos anteriormente, ahora, si se fijan, cambia este dispositivo, que se le conoce como la válvula de estrangulamiento. Tenemos un condensador, que al final es el que va a llevar a cabo este proceso de transformación de condensación al vapor, ¿sí? De esta transformación del fluido. Un compresor, ¿sí? Que es el que se va a encargar de transformar ya todo el calor que estuvo circulando en este sistema en trabajo. Y este es el aparato más importante, el evaporador. El evaporador lo que hace es contener un líquido que ustedes ya habrán escuchado, el refrigerante, y lo que hace es absorber el calor del medio ambiente. Entonces, básicamente lo que está haciendo es quitarle calor para que quede una temperatura más baja, en este caso el frío. Y entonces, lo que vamos a observar en este sistema, ¿sí? Como vamos a ver en esta diapositiva, ocurre lo siguiente. ¿Cómo se lleva a cabo el ciclo de refrigeración? Entonces ustedes tienen esta válvula de estrangulamiento, el condensador, el compresor y el evaporador. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el fluido en el transcurso de todo este caminito? Entonces, el fluido pasa por varios procesos. Entonces va a pasar por un caminito que va a ir del evaporador, ¿sí? O en este caso del camino 1, ¿sí? Al camino 2, va a pasar por el compresor, luego del camino 2 al camino 3, ya pasa el fluido por el condensador, del camino 3 al camino 4, ya pasó por la válvula de estrangulamiento y del camino 4 al camino 1, que ya tenemos la temperatura que deseamos. Entonces, ¿qué pasa en este caminito? Entonces, véanlo como un diagrama de presión versus volumen. Entonces, del camino 1 al camino 2, lo que pasa es que la temperatura aumenta y la presión también. Ustedes ya están ahí metiendo el gas, o sea, están haciendo el primer paso del camino. Del camino 2 al camino 3, la temperatura empieza a disminuir y esto porque el condensador lo que está haciendo es transformar, ¿sí? Haciendo la condensación al vapor, entonces empieza a haber pérdida de calor, ¿sí? O sea, la temperatura empieza a disminuir. Del camino 3 al camino 4 tenemos una disminución de presión y temperatura. Aquí ya tenemos un fluido que ya bajó la temperatura, pero empieza a perder presión. Y del camino 4 al camino 1
lo que hace el evaporador es aumentar otra vez la temperatura. Y esto es para compensar la pérdida de calor que hubo aquí, es decir, preservando la primera ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? Tenemos equilibrio, ¿sí? O tenemos conservación de energía. Entonces, por eso esta compensación de estos dos aparatos, del condensador y el evaporador. ¿De acuerdo? Entonces, no sería posible tener un sistema que lograra bajar la temperatura si yo no ensamblara un evaporador en este diagrama. Y entonces, si lo quieren ver desde un punto de vista pictográfico, eh, cómo se ve este diagrama ya desde un punto de vista de un refrigerador. Entonces, lo que están viendo es, por ejemplo, en una nevera. En una nevera, véanlo como un sistema de resistencias. ¿Sí? Aquí estoy colocando la resistencia azul, que va a representar al evaporador, o sea, el encargado de hacer ese aumento de temperatura, y el condensador. Este condensador, véanlo como la resistencia que está detrás del refrigerador, ¿no? Incluso si ustedes van detrás de un refrigerador y observan esta, van a ver como una especie de ranuras, van a ver una resistencia. Y esa resistencia usualmente siempre permanece caliente. Permanece caliente porque ustedes quieren conservar la primera ley de la termodinámica. Si se empezara a enfriar, que eso nunca va a pasar, a menos que apaguen el refrigerador, no se llevaría a cabo el proceso que requiere hacer el evaporador para enfriar las cosas. Ahora, ¿cómo se ve esto en ecuaciones? Entonces, en ecuaciones, cuando uno quiere medir el desempeño de un refrigerador, bueno, pues lo que tenemos que hacer es calcular la eficiencia. Entonces, esta eficiencia sí se conoce como el coeficiente de desempeño. Al final es la eficiencia, la eta y la e que hemos estado viendo en las otras ecuaciones. Y entonces, uno puede calcular la medida de la eficiencia de un refrigerador como el calor, ¿sí?, que está dejando todo eso a través del condensador. Si se acuerdan del condensador, esta parte de aquí arriba, ¿sí? Es decir, el calor que está saliendo de la resistencia que está detrás del refrigerador, es el numerador que está aquí, sobre el trabajo neto de entrada, o sea, el trabajo que entró precisamente por la válvula de estrangulamiento. Y entonces ustedes realizan esta operación. Recuerden que al final el calor neto de entrada es la diferencia de calores que tienen ustedes, o sea, el QH menos el Q sub L. Entonces de aquí, ustedes lo que pueden obtener es, una vez que hagan, factoricen un poquito, hagan reescriban matemáticamente esto eligiendo el común denominador, etcétera, y logramos obtener esta expresión para el coeficiente de desempeño de un refrigerador. Si lo comparamos, ¿sí?, con la otra máquina térmica, es decir, con la bomba de calor que ya vimos en las anteriores diapositivas, ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí es donde hay que tener cuidado con el signo. Si se fijan, este dispositivo que mantiene un espacio caliente, es decir, el refrigerador mantiene el espacio frío. Entonces, una bomba de calor, como puede ser, no sé, algún aparato térmico que tengan en casa para que no pasen frío en Navidad. Entonces, tenemos que este dispositivo que mantiene un espacio caliente tiene el mismo ciclo del refrigerador, ¿de acuerdo? Pero lo que va a cambiar es precisamente el calor que está saliendo. Recuerden que aquí es el calor del condensador y aquí es el calor de la fuente. Entonces, nuevamente, ustedes pueden calcular el coeficiente de desempeño como la división entre el calor que está saliendo, el delta del trabajo neto, ¿sí? Y bueno, simplemente hacemos un poco más de álgebra y obtenemos esta expresión que ustedes ven aquí. ¿De acuerdo? Si se fijan, ya empieza a haber un cambio de signo entre el denominador de la bomba de calor y el denominador de un refrigerador. Pero ambas ecuaciones siguen preservando la segunda ley de la termodinámica, incluyendo que el eta jamás va a ser más que el 100%. Pueden encontrar, ¿sí?, la relación entre el coeficiente de desempeño de una máquina como lo es un refrigerador y una máquina como lo es la bomba de calor al reescribir estas dos ecuaciones de esta manera. ¿Ok? Ustedes pueden aquí hacer la sustitución, inclusive pueden cambiar o dividir o multiplicar por una QL por acá y reescribir esta ecuación de tal manera que les quede algo similar a esta y van a llegar a esta expresión que está aquí. Pueden hacer el ejercicio, es bastante sencillo, pero al final se van a dar cuenta
que para que ustedes obtengan la eficiencia de una bomba de calor, van a necesitar la eficiencia de algo que tiene un estilo de refrigerador más un cachito que va a representar el 100%. Entonces, si se van a dar cuenta, esto jamás va a ser mayor a 1, siempre va a dar un signo negativo aquí. ¿Por qué? Porque el signo negativo viene de este denominador. ¿Ok? Entonces, digamos que no es que un refrigerador esté violando la segunda ley de la termodinámica, simplemente está cambiando el signo del proceso del trabajo. Y el signo y el aparato o el dispositivo que cambia el signo de este proceso, pues es precisamente el evaporador. ¿Ok? Entonces, de esta manera ya tenemos dos ecuaciones que solo cambian por un signo, ¿sí? Y que representan la dirección del movimiento del calor y el trabajo en estas máquinas térmicas. Existe otro enunciado, sí, y esto está relacionado con las famosas ideas de una máquina perfecta, que son las máquinas de movimiento perpetuo. Y este enunciado, dentro de la segunda ley de la termodinámica, se conoce como el enunciado de Clausius. Entonces, Clausius lo que nos dice es que no es posible proceso alguno cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío a otro más caliente. Nuevamente, esto es simplemente la segunda ley de la termodinámica, ¿de acuerdo? Pero Clausius lo que nos dice también es que uno no puede diseñar máquinas de movimiento perpetuo, es decir, que estén funcionando, 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 funcionando sin haber pérdida alguna de calor. Y estas máquinas que violan básicamente las leyes de la termodinámica pueden dividirse en dos. Pueden ustedes, si quisieran, en un sistema muy ideal, o sea, irse a otro universo y tratar de violar las leyes de la física, en el que tengan una máquina que viole la primera ley de la termodinámica, es decir, que no haya esa conservación de la energía. Y una segunda máquina que viole la segunda ley de la termodinámica, es decir, que la dirección en la cual se lleva la pérdida o la transformación sea en sentido inverso. Si ustedes llegaran a diseñar una máquina de esa manera, ustedes tendrían una máquina que les produjera una eficiencia del 100% todo el tiempo, sin que pare. Entonces, digamos que esta viene siendo una consecuencia, un ejemplo de cómo violar, ¿no?, las leyes de la termodinámica. Más sin embargo, esto no ha sido probado en laboratorios aún, pero bueno, uno quiere conocer también hasta los alcances, ¿no?, de las ecuaciones que acabamos de ver. Y bueno, rápidamente un repaso de esta sección. Como ya vimos, la segunda ley, otra vez, de la energía debe tener calidad, es decir, debe poder transformarse en trabajo y los procesos ocurren en una dirección. Un refrigerador es un dispositivo utilizado para transferir calor de un medio a baja temperatura a uno a alta temperatura, y esto no implicando que se viole la segunda ley, simplemente estamos añadiendo un dispositivo que va a mantener ese espacio lo suficientemente caliente para que el condensador pueda hacer su trabajo. Y el enunciado de la segunda ley también nos dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Y por supuesto, las máquinas que violan las leyes de la termodinámica son conocidas como máquinas de movimiento perpetuo. Si quieren ustedes investigar un poco más, bueno, ya les había dado las referencias de estos dos libros. Estos ya son más centrados en termodinámica, pero tienen un lenguaje bastante simple, no tiene tantas integrales o tantas derivadas que puedan confundirse, pero sí tiene muy claro los conceptos que hemos estado discutiendo a lo largo de esta hora y media. Entonces, bueno, vamos a ponerlos un poco formal, ya con lo que les comentaba del lenguaje matemático dentro de estos conceptos. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o alguna duda que les haya surgido? Pregunta
¿Sí? Eh, ¿Qué es el estrangulamiento? Es que dice que la válvula de estrangulamiento disminuye la temperatura y presión por Ujú. estrangulamiento, pero ¿qué es el estrangulamiento exactamente? Es un émbolo. Imagínate el primer ejemplo que vimos, que teníamos un cilindro y tiene un pequeño émbolo digamos, en la entrada. Entonces, digamos que la válvula de estrangulamiento lo que hace es ese émbolo oprimir el gas que está dentro de ese cilindro. Entonces, por eso se le dice estrangular, ¿no? Porque estoy eh, aplicando presión sobre esa válvula, ¿no? Entonces, digamos que es una palabra dentro de la jerga desde un punto de vista ingenieril de estos aparatos, ¿no? Pero verlo como si fuera un cilindro y tienes un émbolo que está presionando el gas, el fluido en este caso. Ok, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Entonces está bien si pasamos ahora a formular ya matemáticamente estos conceptos. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver todos estos conceptos ya desde un punto de vista matemático. Yo les he estado insistiendo, ¿no? La segunda ley, el preservar la dirección de la transferencia de calor, pero esa segunda ley también tiene un nombre dentro de la termodinámica y es lo que se conoce como entropía. O sea, entropía es la medida del desorden, si lo quieren ver en alguna de las definiciones, pero es básicamente eso, ¿no? O sea, el hecho de que podamos medir la entropía, ¿no? Podamos medir la segunda ley de la termodinámica. Y entonces vamos a regresar a la frase o al enunciado de Clausius dentro de la segunda ley de la termodinámica. Como ya les había comentado, bueno, ya sabemos que no podemos fluir calor de un objeto que tenga menor temperatura a uno que lo tenga mayor. Entonces, el hecho de que no pueda haber esa transferencia, entonces lo que nos da a pensar desde un punto de vista matemático que hay que fijar una desigualdad. Entonces, esa desigualdad establecida por el físico alemán Clausius en estos años, en los 1800, eh, lo que nos va a decir es que si ustedes calculan la diferencia de calor, este delta, ¿sí? Digamos ya deja de ser un triangulito para transformarse formalmente en una delta griega, ¿sí? Es básicamente la diferencia de trabajos, ¿sí? La diferencia de calor que les va a dar el trabajo neto sobre la temperatura siempre va a ser menor o igual a cero, ¿ok? Y la integral que se está ejecutando aquí es porque estoy hablando de cantidades que están siendo medidas en un extremo y en otro. Entonces, esta integral simplemente les dice, ustedes calculen, ¿sí? La diferencia de calor o el trabajo sobre la temperatura, que ya calculamos, ¿sí? De un volumen, de un cierto volumen 1, que va a ir aquí, no está colocado, pero implícitamente las integrales definidas así lo establecen, que va a ir de un cierto volumen inicial a un cierto volumen final. Aquí encima de la integral ustedes pueden colocar en un V, un volumen final. Entonces van a calcular esta cantidad entre dos puntos. Y el circulito que está figurando en esta integral simplemente quiere decir un camino cerrado. Es decir, tenemos un sistema, como lo es un refrigerador o una máquina térmica, que está funcionando en ciclos, entonces por eso estamos hablando de integrales cerradas, es decir, calculando esta fracción dentro de ese sistema. Entonces, esta cantidad siempre va a ser menor o igual a cero. Y esta desigualdad se cumple tanto en procesos reversibles como irreversibles. ¿Sí? Si el proceso resulta ser reversible,
o en este caso solo internamente reversible, es decir, esta integral cerrada, es decir, del sistema, dentro del sistema térmico, entonces la integral, ¿sí?, de esta cantidad, o sea, del trabajo o de la diferencia de calor sobre la temperatura, siempre va a ser igual a cero. Este factor que está dentro del integral, o sea, el calor sobre la temperatura, ¿sí?, se conoce como entropía. Y esto es básicamente una manera de medir la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué tan entrópico o qué no tan entrópico puede ser un sistema termodinámico? Bueno, ustedes calculan la diferencia de calor, lo dividen entre la energía y eso les va a dar una tasa de entropía. También en alguna parte de la literatura esta delta, ¿sí?, deja de ser una delta para transformarse en una D. Entonces esta D, ya algunos ya habrán escuchado del diferencial de una magnitud. En este caso yo estoy hablando del diferencial de la entropía. Y entonces esta delta o esta D o esta derivada, ¿sí?, va a representar el cambio de una magnitud. Entonces aquí básicamente esta integral que estoy viendo aquí o esta desigualdad que estoy viendo aquí, puedo llegarla a transformar como la derivada de la entropía siempre va a ser mayor o igual a cero. ¿Ok? Y esto es nada más, nos está diciendo que la cantidad de entropía siempre va a llevar a un mayor desorden. O sea, esta cantidad siempre va a ir creciendo, 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 conforme el sistema vaya evolucionando. Y entonces, bueno, uno puede también tener las unidades de esta relación de la entropía, o sea, de la diferencial de la entropía. Entonces, esto simplemente, ustedes pueden calcular la diferencia del calor. Entonces, eso puede ser joules o kilojoules, como ustedes gusten. Y como ya les había comentado, la temperatura siempre escríbanlas en grados Kelvin. ¿Ok? Y esto es para generalizar todas esas transformaciones de temperatura de Fahrenheit, Celsius, en los Kelvin propiamente. Entonces, cada vez que vean un problema y tengan unidades que van en Celsius, hagan su respectiva transformación a kelvins, porque todas estas ecuaciones ya están tasadas con estas unidades. Entonces, para evitar tener respuestas que no coincidan con los números es porque alguna transformación en temperatura no la han ejecutado correctamente. Bueno, entonces la entropía es una propiedad extensiva, ¿de acuerdo? Y se puede expresar en términos específicos. Es decir, extensiva es una cantidad que puede expresarse en términos de otras cantidades que son fundamentales. En este caso, la entropía específica va a ir como la entropía sobre la masa. Es decir, ustedes pueden encontrar una cantidad derivada de la entropía, ¿sí?, con esa entropía dividiendo por la masa. ¿Ok? Y entonces el cambio de entropía de un sistema durante un proceso se puede expresar como un delta S. Es decir, ustedes pueden calcular la entropía, ¿sí?, de un primer punto menos la entropía de un segundo punto, que sería básicamente como realizar la integral del punto 1 al punto 2 de la fracción de delta Q sobre T. ¿Ok? Entonces, es para utilizar esta ecuación, como les coloco aquí, se requiere una relación entre el calor y la temperatura. Entonces, a veces esta relación no se conoce, pero ya debido a experimentos que se han hecho con diferentes tipos de materiales, ustedes ya pueden acudir a una tabla de propiedades en algunos libros, como el TIPENS, por ejemplo, de física general, incluye ya tablas en el que dice, no, para un alambre de cobre, esta es la medida de entropía. Para no sé, para una resistencia que tiene tantos ohms, esta es la entropía. Entonces, ya hay una tabla específica, digamos como una especie de tabla periódica de las diferentes entropías para diferentes materiales. Entonces, pueden acudir a esas tablas y e ir observando, ¿no?, cómo van sustituyendo esos valorcitos aquí, ven cómo van variando la entropía para diferentes materiales. Y eso es importante porque a la hora de diseñar máquinas que ustedes quieran tener más eficientes, bueno, pues requieren saber qué tanta entropía están
están produciendo, ¿no? Ustedes lo que quieren tener es menos entropía, menos desorden, menos pérdida de calor, entonces mayor eficiencia. Entonces, por eso es importante la medida de la entropía. Entonces, como ya les había comentado, la entropía es una propiedad que indica el desorden molecular del sistema, es decir, mayor desorden, eso es lo que lleva a la entropía, por eso la igualdad de Clausius. Entonces, como toda propiedad, la diferencia de estas entropías entre dos estados es igual sin importar la trayectoria durante el proceso. Por eso es importante la integral cerrada, o sea, la integral con ese circulito, porque la entropía que calculen para un proceso irreversible no va a cambiar si yo tomo otro camino como el de un proceso reversible. Otra vez estoy conservando la primera ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? Y más aún, ustedes también pueden calcular la entropía para un proceso isotérmico, recuerden isotérmico, temperatura constante, de transferencia de calor internamente reversible. Entonces, otra vez, calculan la entropía de un punto 2 a un punto 1, realizan la fracción que pueden encontrar ya en tablas, y bueno, preservando siempre las unidades de joules sobre kelvins. Entonces, esto quiere decir que la diferencia de entropías siempre va a ser unidades de trabajo sobre temperatura. ¿Ok? Y entonces, como ya queda 10 minutos, me gustaría que revisaran, por eso les proporciono tanto el link donde pueden hacer la descarga de estas diapositivas y puedan realizar estos ejercicios que se encuentran aquí, que es básicamente todo esto que hemos estado hablando. Ustedes pueden consultar las respuestas aquí en cada una de las diapositivas. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de cómo calcular el trabajo que sale de una turbina de vapor y les estoy dando la potencia, la temperatura, recuerden que está en grados Celsius, y en fin, utilizar las ecuaciones que hemos estado viendo y al final, bueno, ver que coincida precisamente con cálculos de la entropía, etcétera. Por ejemplo, aquí está el resultado final en kilowatts sobre kelvins. Aquí porque les estoy pidiendo la potencia. Recuerden que también el trabajo puede expresarse como potencia. Y entonces, bueno, haciendo una multiplicación. Pero al final pueden ustedes revisar con cuidado este ejercicio, traten de hacer el cálculo paso a paso y cualquier duda en estas mismas diapositivas podrán encontrar mi correo electrónico. Si no llegaran a obtener esto o no lograran hacer este paso, no duden en escribirme y con gusto les contestaré a la brevedad posible. También les coloqué otro ejemplo que ya tiene que ver con la eficiencia de una cierta máquina. Es básicamente, ¿se acuerdan de las restas que hemos estado viendo? Se van a dar cuenta que cuando calculen la eficiencia, esta no les va a dar mayor a 100%. Y otra vez, nada más como un ejercicio adicional, les pido que conviertan la temperatura de grados Kelvin a grados Celsius, ¿no? A veces en esta parte del continente nosotros manejamos unidades como Celsius, en Estados Unidos manejan Fahrenheit, entonces es bueno saber siempre cómo se ejecutan estas transformaciones de temperatura. Bueno, más allá de todo lo que hemos visto, también surgen conceptos como por qué la necesidad de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, necesitamos esta segunda ley, como ya hemos visto, porque aparte de querer conservar la energía, tenemos que darle dirección a esa conservación, ¿no? Y entonces, con esto podemos ver algunos ejemplos como de transferencia de calor a temperatura finita. Ya vimos que esto produce un sistema isotérmico. Entonces, aquí otra vez pueden ustedes consultar algunos ejercicios que les coloqué aquí. Por ejemplo, sea el bloque A que tenga una temperatura en grados Celsius, el bloque B en otra temperatura. Entonces, ya sabemos que por segunda ley, ¿sí? Nunca va a fluir el calor de B a A. Siempre va a ser de A a B. Entonces, debido a esto, si se fijan en este ejercicio, ustedes podrán utilizar esta diferencia de temperaturas y decirle la dirección de estas temperaturas, ¿no? Entonces, de tal manera, por eso, cuando ustedes quieren calcular la energía interna
por ejemplo, del repositorio del objeto B, siempre les va a dar en positivo, pero cuando quieran calcular la energía interna de algo que es más caliente, porque está perdiendo calor ya que este se está transfiriendo al objeto B, pues van a empezar a obtener un signo negativo, ¿ok? Entonces, de esta manera, ustedes pueden ver directamente en este ejemplo cómo se lleva a cabo este cambio de signos, ¿no? A la hora de hacer el cálculo para la energía interna o para el calor de cada uno de estos objetos. También aquí les coloqué un proceso en reversa, que es básicamente para que ustedes vean cómo funciona indirectamente por un refrigerador, lo que ya habíamos visto, ¿no? Cómo se ve ese cambio de signos, ¿sí? Entre ambas ecuaciones, pero sin violar la segunda ley de la termodinámica. Al final vemos, ustedes toman aquí las ecuaciones y hacen la resta de cada uno de los deltas que corresponden a cada objeto, tenemos conservación de la energía, o sea, tenemos un delta U igual a cero. O sea, en ningún momento estamos violando la primera ley de la termodinámica. También, como ya les había comentado de las tablitas de las propiedades de algunos objetos, bueno, aquí nada más les coloco otro ejercicio para que ustedes lo consulten, que es el ciclo de refrigeración. Entonces aquí nada más les coloco cómo van variando los estados con respecto a las presiones, la temperatura. Aquí esta cantidad, esta que ven aquí de volumen, ¿sí? Simplemente está pesada por la masa. O sea, ¿se acuerdan que cuando calculábamos la entropía, ustedes tenían la entropía S mayúscula sobre M? Bueno, pues aquí tenemos nada más el volumen sobre M otra vez. Entonces, por eso son estas cantidades extendidas, ¿no? Es decir, cantidades que estamos dividiendo por una masa, simplemente para tener otro tipo de unidades que van a servir a la hora de eliminar con otras unidades en las ecuaciones. Pero bueno, también pueden calcular los coeficientes performance, es simplemente eficiencia. Esos coeficientes, esas ecuaciones que ya vimos, pueden calcularlas, ¿sí? Utilizando lo que les estoy poniendo aquí, los datos que les estoy poniendo aquí. Y en fin, pueden calcular el coeficiente para este ciclo de refrigeración o pueden calcular el coeficiente para la bomba de calor. ¿Se acuerdan que iba ahí con un signo cambiado, el calor de entrada por el calor de salida? Entonces, simplemente es utilizar la otra ecuación que ya vimos. Pueden seguir también consultando más por eso les coloqué muchos ejercicios al final de las diapositivas. Podrán ver cómo se utiliza la formulación de Kelvin-Planck, que también ya vimos. Pueden calcular otra vez la eficiencia, ver que efectivamente no pueden violar la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? También otro tipo de postulados, ¿sí? Que simplemente son todos estos postulados, digamos que son subsecciones de la segunda ley. Si se fijan, cada enunciado que hemos estado haciendo es la segunda ley reescrita de otra manera o ajustada a un sistema termodinámico en específico. Y bueno, otra vez, si quieren revisar con mucho más claridad el concepto de reversibilidad o irreversibilidad, esto que les comentaba, ¿no? De los repositorios, por ejemplo, para llevar café en un termo, para las neveras, etcétera. Bueno, también aquí pueden encontrar cómo funcionan. O sea, aquí básicamente se los estoy poniendo en sentido de vectores, porque al final esos son, para que vayan viendo cómo se lleva a cabo el camino, ¿no? Que siguen estas variables, ¿no? Y en fin, como podrán ver en el transcurso de las siguientes diapositivas, es básicamente todos estos conceptos que hemos estado manejando, cómo construir los diagramas de la presión contra el volumen, cómo van funcionando estos émbolos. Por eso quise iniciar la clase con este ejemplo sencillo para que se pudieran entender qué pasa con la compresión o qué pasa cuando el trabajo es positivo o negativo y en qué dirección va. Y todo lo demás, pues es simplemente ejercicios, ¿no? Este ejercicio me gustaría que se centraran en él porque esta es una de las máquinas más importantes en termodinámica, que es la eficiencia de Carnot, ¿ok? Esta es una máquina que lo que va a hacer es precisamente preservar estas leyes, ¿sí? Y es de los ejemplos más sencillos para que se puedan entender
la relación que existe entre la temperatura y el volumen, ¿sí? Que va entrando desde la fuente hasta el repositorio. Si se fijan, es la misma temática de una máquina térmica, de un refrigerador, etcétera. Simplemente esto es lo que se conoce como eficiencia de Carnot, ya se le coloca un nombre. Entonces pueden revisar estas ecuaciones, inclusive aquí ya contiene una ley en específico, como podrán observar aquí, aquí contiene una R, ¿sí? Una temperatura y el logaritmo de dos volúmenes, ¿no? Esto ustedes pueden revisarlo y esto se conoce como la ley de los gases ideales. ¿Sí? Aquí, ¿por qué? Porque ya estamos trabajando con un fluido en específico, en este caso un gas. Entonces, para ello ustedes pueden reescribir el trabajo en términos ya de un gas, en lugar de que estén pensando en un líquido o lo que sea, y ese gas pues ya va a tener propiedades específicas que van a ir dentro de la R, que ya existen tablas para ello. Entonces, bueno, ya se han terminado las 2 horas y por eso quería yo, ¿no? Que tuvieran en sus manos estas diapositivas para que paso a paso fueran resolviendo los ejemplos que contienen, ¿sí? En especial que aprendan a usar las ecuaciones, que en general, si se fijan, son bastante sencillas, no estamos involucrando mucho cálculo. Al final lo que están haciendo es usar indirectamente cálculos, están calculando diferenciales, están calculando áreas bajo la curva y bueno, lo que hay que tener muy en presente es los conceptos, ¿no? Esto que les hablaba, la dirección en que el calor y el trabajo están fluyendo a lo largo de un sistema termodinámico. Entonces, si tienen alguna otra pregunta con respecto a la clase, ustedes dirán. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no sé si sigue ahí la doctora Adriana. Siguen escuchándome, ¿verdad? A mí se me hizo bastante claro de principio a fin. O sea, que explicaste muy bien todos los conceptos. Ah, perfecto. Sí, en principio esa era la idea, ¿no? Al final, termodinámica resulta ser un poco compleja a la hora de entender los ciclos e integrar y derivar, porque sí se requiere cálculo. Pero
Lo más importante es entender bien la dirección de cada uno de los conceptos. Una vez que se entienda el camino de los signos en especial, hay que tener mucho cuidado con los signos, podrán revisarlo ustedes en los ejercicios que encontrarán en las diapositivas. Con eso ya integrar es el siguiente paso. Al final, eh, derivar e integrar son operaciones hermanas, entonces una vez que se entiendan bien las ecuaciones, el siguiente proceso es entender la matemática, ¿no? Entonces, por eso preferí, ¿no?, enfocar la dirección de estas 2 horas en que entendieran bien el concepto y cómo funcionan las máquinas en general, ¿no? Así que la mayoría de los problemas alrededor de la segunda ley de la termodinámica son siempre, una máquina térmica tiene tanta entropía o tiene tanta calor, calcule usted el trabajo neto a la salida de la fuente o del condensador o lo que sea. Entonces, siempre va a ser la logística detrás de la resolución de problemas en termodinámica. Ujú. Sí, es que muchas veces se explican directamente con integrales y no terminas de comprender realmente los conceptos. Sí, Oh, sí, muy bien, como lo explicaste así, sin involucrar tanto las integrales de golpe. sí. Sí, al final las integrales son necesarias. Siempre es bueno recurrir a cualquier libro de cálculo. Por eso, no sé si conocen el libro bueno, si quieren les escribo el nombre del autor, Paul Tippens, muy famoso, el de física. Es casi una biblia de física elemental. Entonces, en él podrán encontrar los primeros pasos a cómo realizar las integrales. Al final, las integrales se van a dar cuenta que son diferencias o deltas de las expresiones que hemos estado viendo. Entonces, pueden revisarlo, este libro, ¿no? Y ahí van a encontrar varios ejemplos, ¿no? Podrán realizar integrales no muy complejas, ¿no? Por ejemplo, la integral de una x cuadrada. Al final, también otra cosa importante, las integrales en termodinámica son algebraicas. Nunca van a ver cosas tan complejas como un coseno o un seno de un sistema termodinámico. Siempre van a ser x cuadrado, x cúbica, 2xy. Al final, esa es la sencillez detrás de esto, ¿no? Pero es muy importante que revisen los conceptos y sobre todo, siempre insisto, ¿no?, que cuando se ven este tipo de temas, que se vea bien la dirección. Los signos son muy importantes y las unidades, lo que les comentaba, ¿no? Si llegan a ver una temperatura en Celsius, lo primero que tienen que hacer es pasarla a kelvins, porque todas las ecuaciones están ya normalizadas por la unidad fundamental que está dada por la ley, la tercera ley, ¿no?, que es estos 273 grados Kelvin. Ujú. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario, con gusto lo platicamos, porque no sé si siga en línea eh, la maestra Adriana. Eh, ¿Siguen algunos en línea?
Ah, perfecto. Sí, no sé si estará ella disponible o si están esperando alguna otra clase el día de hoy. Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Hola. ¿Tenían alguna inquietud? Hola. Y bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí. Bueno, sí. Me parece que también Isael. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Le Sí, agradezco por nada. muchísimo lo que nos brindó. Estamos muy contentos de haberla tenido esta tarde y pues estoy segura que los muchachos todavía están más contentos que yo, ¿verdad? Parece Sí, que tiene no, alguna pregunta, no están. Gracias. sí. A los Gracias, muchachos sí. les confirmo el entrenamiento de mañana. Ok. Muchísimas gracias, doctora. No, a Un ustedes, saludo cuídense enorme. mucho. Sí, igual un abrazo. Hasta luego. Sí, gracias, hasta luego. Gracias a todos. A todos. Bye. Daniel, ¿qué está diciendo? Porque no se escucha.